Buenas, estamos dando inicio a la videotutoría sobre el capítulo 6 del libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, específicamente la edición 16ª. Sobre este libro se está dando el curso de Estadística 2 y vamos a ir haciendo módulos para cada uno de los diferentes temas que contemplan en los capítulos que incluye en el curso de Estadística 2. En este momento daremos inicio a lo que es el capítulo 6, distribución de probabilidad binomial. Antes de entrar al tema, lo que es específicamente la distribución de probabilidad binomial, vamos a hacer un breve repaso de lo que es una distribución de probabilidad. Es una lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de sus resultados. Como características de una distribución de probabilidad, las cuales son necesarias e importantes que no se les olvide, es que la probabilidad de un resultado en particular se encuentra entre 0 y 1 inclusive. Nunca una probabilidad puede ser mayor que 1 o negativa. Los resultados son eventos mutuamente excluyentes, o sea, cuando se está dando un evento, no puede estarse dando simultáneamente otro evento. A eso se refiere cuando hablamos mutuamente excluyentes. Y la lista es exhaustiva. Así, la suma de las probabilidades de los diversos eventos es igual a 1. El otro aspecto que también debemos de tener claro para entrar al tema de las distribuciones de probabilidad es saber la diferencia entre una variable aleatoria discreta, la cual puede asumir solo ciertos valores claramente separados. Por lo general es el resultado de contar algo. Pensemos el número de estudiantes en una clase, el número de hijos, en miembros de hogar que hay en una familia, el número de hijos que tiene una mujer. Esos son variables aleatorias discretas. Así que la distribución de probabilidad binomial, la hipergeométrica y la Poisson son distribuciones para variables discretas. También están los que son las variables aleatorias continuas, las cuales pueden asumir un infinito número de valores dentro de un rango determinado. Por lo general es el resultado de algún tipo de medida, por ejemplo, la edad. Aunque nos parezca extraño, la edad es una variable continua, porque al final de cuentas usted puede tener 15 años con 6 meses, con 3 días, con tantas horas, etcétera. Entonces es continuo. El peso, el tamaño, la distancia, el tiempo, todos esos son ejemplos de variables aleatorias continuas y la función de probabilidad asociada a las variables continuas es la función de probabilidad normal que veremos posteriormente. Ok, entonces entrando en el tema de la distribución de probabilidad binomial, esta tiene las siguientes características. Es el resultado de cada ensayo de un experimento que se clasifica en una de dos categorías mutuamente excluyentes, o sea, solamente puede ser éxito o fracaso. Esos son los únicos dos resultados que puede tener el experimento. La variable aleatoria permite contar el número de éxitos en una cantidad fija de ensayos y la probabilidad de éxito es la misma en cada uno de los ensayos. Entonces, estas son las características de una distribución de probabilidad binomial. Además, cada ensayo es independiente de cualquier otro. Los resultados de un ensayo no influyen en el resultado del otro. La función de probabilidad binomial tiene esta fórmula que vemos aquí. La probabilidad de X es igual a la combinación X de N, eso significa el símbolo C que vemos ahí, la probabilidad elevada a la X, que es la probabilidad de éxito, por 1 menos P, o sea, 1 menos esa probabilidad de éxito, que viene siendo la probabilidad de fracaso, elevado a la N menos X, donde N es el número de ensayos
y X es la variable aleatoria. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta fórmula de combinaciones? Aquí la vemos en la parte inferior. Combinación X de n es igual a n factorial entre X factorial por n menos X factorial. Pronto vamos a ver un ejemplo para que entendamos cómo es que se va desarrollando la fórmula de los factoriales. En el libro, en la página 163, aparece este ejemplo. Hay 5 vuelos diarios desde Pittsburgh a Bradford. Supongamos que la probabilidad de que un vuelo llegue tarde es de 0.2. Entonces, en este caso que específico, la probabilidad de éxito es que el vuelo llegue tarde, que viene siendo 0.2. Tenemos un tamaño de muestra que es de 5 y X es la variable que es el número de éxitos. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los vuelos se retrasen hoy? Entonces, la probabilidad de que ningún vuelo se retrase es lo mismo que decir que la probabilidad de que X, que es la variable de éxito, sea igual a 0. Entonces, aquí vemos nuevamente la fórmula de la binomial y empezamos a desarrollar la fórmula. Entonces, esta primera parte que hablábamos, combinación X de n, la vemos aquí abajo resuelta, siendo X igual a 0, que vimos que era que ningún vuelo llegue tarde, y n es la cantidad de vuelos que nos habían dicho originalmente cuando nos plantearon el ejercicio, que eran 5 vuelos. Entonces, combinaciones 0 de 5. En el numerador teníamos que va 5 factorial y en el denominador va X factorial, que es 0, y n menos X. 5 menos 0 es 5. Ahora, el 5 factorial se va descomponiendo en 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo mismo que abajo. Pero como tenemos 5 factorial en el numerador y 5 factorial en el denominador, podemos simplificar estos dos valores. Y nos quedaría pues 1 entre 0 factorial y 0 factorial es igual a 1. Entonces, este componente de la fórmula es igual a 1, que es el que tenemos en esta parte. Ahora, cualquier número elevado a la 0 es 1 también. Entonces multiplicamos por 1, que corresponde a la parte de la fórmula donde es la probabilidad de éxito elevada a la X. Y luego sigue la probabilidad de fracaso, que es 1 menos X, o sea, 1 menos P, perdón, o sea, 1 menos 0.20, que sería 0.80, elevado a la n menos X, o sea, a la 5 menos 0. Entonces, esto nos da 0.3277. En resumen, la probabilidad de que ninguno de los vuelos se retrase hoy es de 0.3277. Todas las funciones de probabilidad tienen una media o un promedio y una varianza. En el caso de la binomial, la fórmula de la media es n por la p, n por p. Recordemos que en la población la media se denota con la letra mu, entonces mu es igual a n por p. Y la varianza se denota como sigma al cuadrado, que es igual a n por p por 1 menos p. Entonces, estas son las fórmulas para la media y la varianza en una función de probabilidad binomial. Siguiendo nuevamente con los ejemplos del libro, veamos el ejemplo que veníamos trabajando anteriormente para el cálculo de la media y la varianza. Entonces recordemos que teníamos una P de 0.20, de que los vuelos lleguen retrasados, para un n igual a 5. ¿Cuál es el número medio de los vuelos retrasados? Entonces, la fórmula que vimos hace un rato es mu igual a n por p, o sea, esto es igual a 5, que es el tamaño de la muestra, por p, que es la probabilidad de éxito, 0.20. Esto es igual a 1. ¿Y cuál es la variación de los vuelos
retrasados, que sigma cuadrado es n por p por 1 menos p, o sea, 5 por punto 20 por 1 menos punto 20, que es punto 80. Entonces tendríamos, en resumen, una cantidad media de vuelos retrasados de 1 con una variación entre los vuelos de punto 80. También podemos calcular distribuciones binomiales acumuladas, y tal vez aquí sería bueno como que recordemos cuando en estadística 1 se hablaba también de los complementos, ¿verdad? Que entonces teníamos la probabilidad de A y que B es 1 menos la probabilidad de A, que ese es el complemento. Eso lo vamos a utilizar ahora que vamos a ver la distribución binomial acumulada, donde podemos hacer uso de esa propiedad de las probabilidades que son los complementos. Entonces podemos enfocarnos en el ejercicio de la página 168 del libro. Dice, un estudio realizado en junio de 2003 por el Departamento de Transporte de Illinois llegó a la conclusión de que el 76.2% de los ocupantes de los asientos delanteros utilizan el cinturón de seguridad. Una muestra de 12 vehículos se selecciona. ¿Cuál es la probabilidad de que los ocupantes del asiento delantero en por lo menos 7 de los 12 vehículos lleven cinturón de seguridad? Es importante tener cuidado y extraer bien del enunciado el ejercicio de lo que nos están preguntando. Y vea que aquí nos dice es la probabilidad en que por lo menos 7 de los 12, o sea, que pueden ser 7, 8, 9, 10, 11 o 12, de 7 hacia arriba, inclusive el 7. Entonces, entendiendo lo que nos están preguntando, hacemos el planteamiento de la probabilidad que debemos calcular. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 7, partiendo de un tamaño de muestra de 12 y de una probabilidad de éxito de 0.762, siendo, recordemos, la probabilidad de éxito la proporción de ocupantes de asientos delanteros que utilizan el cinturón de seguridad. Entonces, como hablábamos, esta probabilidad de que X sea mayor o igual a 7 es la suma de la probabilidad de que X sea igual a 7, de que X sea igual a 8, más X igual 9, más X igual 10, más 11, más 12. O sea, aquí se cumple lo que veíamos también en estadística 1 de las propiedades de las probabilidades, la adición, el poder uno sumar eventos simples. Cada uno de estos son eventos simples que estaríamos sumándolas para tener una probabilidad acumulada. Ok, ¿cómo obtenemos la probabilidad de que X igual 7 a partir de una función de probabilidad binomial? Entonces, podemos ir desarrollando para cada uno de estos valores X la fórmula de la binomial que vimos en el inicio. Entonces, aquí tendríamos para X igual 7, serían las combinaciones 7 de 12 por la probabilidad de éxito elevado a la X por 1 menos esa probabilidad de éxito elevado a la n menos 7. Podemos ir resolviendo esto para cada uno de estos X, ir sustituyendo en la fórmula y vamos obteniendo los resultados que aparecen aquí en el libro. Eso es una forma de hacerlo y que en la mayoría de los casos cuando aparecen probabilidades que no aparecen en la tabla del libro o bien para tamaños de muestra mayores a los que a 15, que es el tamaño de muestra mayor que aparece en las tablas del libro, tenemos que recurrir a hacer el cálculo de cada una de estas probabilidades utilizando la fórmula como la vemos aquí. Sin embargo, este ejercicio también podemos resolverlo haciendo uso de la tabla, específicamente en la página 644, la tabla B1. Entonces, empezamos por definir la tabla
del libro nos va a pedir, tenemos que ubicarlos en el tamaño de n, en la P, que es la probabilidad de éxito, y el X. En este caso teníamos un n igual 12, una P de 0.72 y un X para X igual 7. En el libro no van a encontrar una probabilidad de 0.762, entonces tenemos que redondear y redondeamos a 0,80. Procedemos entonces a buscar en el libro las probabilidades con estos valores específicamente. Y aquí hacemos el mismo cálculo para x igual 7, 8, hasta llegar al 12, y la suma de las probabilidades, y aquí nos da 0,98. Si ven, la probabilidad no nos da igual a como la calculamos anteriormente, que nos dio 0,9563. En este caso da 0,98, pero es una aproximación que podemos calcular partiendo de la tabla del libro, pues por facilidad de cálculo. También podemos utilizar el complemento, que es lo que les mencionaba hace un rato. Entonces, si sabemos que la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos simples me va a dar 1, y aquí lo vemos en esta función de probabilidad, la suma de todos los eventos que hay en una distribución de probabilidad suma 1. Si nosotros tenemos que calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7, si asumimos que este valor de k que está aquí es 7, lo que tenemos que calcular es todo lo que esté por encima de 7, hasta llegar al valor de x, que es 12, ¿verdad? Que es el valor total de la muestra. Entonces, lo que tendríamos que calcular es lo que aparece en esta área bajo la curva de color blanco. Entonces, una opción es, como lo vimos hace un rato, sumando cada una de las probabilidades de estos eventos simples, o sea, de x igual 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta llegar al 12, o bien utilizando el complemento, que es, si todo esto me da 1, es 1 menos el acumulado hasta acá, me tiene que dar esto que tengo que calcular. O sea, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 6 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea 0, de que x sea 1, más de que x sea 2, de que x sea igual a 3, 4, hasta llegar a x igual a 6. 1 menos la suma de estas probabilidades me da 0,98, que es lo mismo que obtuve de esta forma. Entonces, de cualquiera de las dos formas podemos hacer el cálculo de la probabilidad. Lo que sí tenemos que tener cuidado, como les decía hace un inicio, es en el planteamiento inicial, qué es lo que nos están pidiendo. Y en este caso nos pidieron es de que al menos 7 de ellos, ¿verdad? Entonces eso es de 7 hacia arriba. Esa búsqueda en la tabla binomial es la que podemos ver aquí. Entonces recordemos que teníamos una probabilidad que redondeamos de 0,80, que es la que está aquí en la columna, y teníamos para x igual 7. Utilizamos la tablita que corresponde a n igual 12. Entonces, cuando vamos a buscar en las tablas de la binomial, identificamos primero el tamaño de la muestra, n igual 12, la probabilidad de éxito, que en este caso es 0.80, y luego el valor de x. Para x igual 7, empezamos aquí con 0,053. Si vamos a hacerlo de la primera forma, o sea, calculando 1 menos la probabilidad de x igual 0, de x igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, es la suma de estas probabilidades que están acá. De la otra forma, era la probabilidad de que x sea mayor o a 7. Entonces es la de x igual 7 más 8, 9, 10, 11 y 12. La suma de estos otros. Entonces, este ejercicio lo pueden hacer, lo pueden repasar en la casa para que practiquen bien el uso de la tabla binomial y para que hagan la prueba de cualquiera de las dos formas en que calculen la probabilidad,
ya sea con el complemento o con la probabilidad directa que nos están pidiendo, el resultado les tiene que dar lo mismo. Muy bien, esto es otro, lo que sigue es un ejercicio de práctica de algunos examen anterior para que vean el tipo de ejercicios que pueden salir en el examen y el procedimiento que debemos seguir. La unidad de evaluación de programas de estudio de la Escuela de Administración necesita evaluar un programa de estudio nuevo. De investigaciones anteriores se sabe que la probabilidad que un estudiante apruebe un nuevo programa es de 70%. Para evaluar el nuevo programa de un curso, se seleccionó una muestra aleatoria de 15 estudiantes y se determinó la probabilidad de aprobación. Calcule la probabilidad de que al menos 12 estudiantes hayan aprobado el nuevo programa. Entonces, en el examen no nos van a decir si es una probabilidad binomial o hipergeométrica o Poisson la que tenemos que utilizar. Entonces tenemos que hacer un repaso de las características que tienen esas funciones de probabilidad para ver cuál es la que corresponde aplicar en el ejercicio. Veamos entonces las características de la binomial para que veamos que estas características se cumplen en este ejercicio en particular. El resultado de cada ensayo solo puede ser éxito o fracaso. Es correcto porque aquí estudiantes han aprobado o no aprobado. Y en este caso, como nos dicen, la probabilidad de éxito que queremos es de que hayan aprobado el curso. Esta es la variable éxito. La probabilidad de éxito es la misma en cada ensayo. O sea, para cada uno de los estudiantes, la probabilidad de éxito es la misma. Y cada ensayo es independiente de cualquier otro. O sea, es independiente la probabilidad de cada uno de esos estudiantes de que pasen o no el curso. Entonces vemos que se cumplen estas variables, estas características, así que podemos continuar con el ejercicio y la aplicación de la fórmula de la binomial. Entonces es una binomial con una n igual a 15 y una probabilidad de éxito de 0.70. Como nos dicen, calcule la probabilidad de que al menos 12 estudiantes hayan aprobado. Estamos hablando de la probabilidad de que x sea mayor o igual a 12. Y el n es 15, entonces quiere decir que la probabilidad de x sea 12, que x sea 13, más 14, hasta llegar a x igual 15. Nuevamente podemos hacer uso de la tabla en la página 645, que la podemos ver aquí, para una probabilidad de éxito que nos dieron de 0.70 y un tamaño de muestra de 15. Entonces nos ubicamos en esta tabla y buscamos el valor de x. Nos decían de que x fuera mayor o igual a 12. Entonces sumamos la probabilidad para x igual 12, 13, 14 y 15. Luego de hacer la suma de estas probabilidades, que son las que aparecen aquí, es donde tenemos la probabilidad total de 0,298. Entonces, en resumen, tendríamos que la probabilidad de que al menos 12 estudiantes hayan aprobado el curso es de un 29%. Recordemos que esto podemos multiplicarlo por 100 para efectos de interpretación de la probabilidad. Muy bien, entonces hasta aquí tendríamos el repaso de lo que es la función de probabilidad binomial y los invitamos a que continúen revisando los demás capítulos del libro y los diferentes apartados de cada uno de los capítulos para que puedan estar mejor preparados para la prueba. Gracias.